Mis hermanos, estamos estudiando el Evangelio en Gálatas. Ya se nos acaban las lecciones de Gálatas, pero han sido de una inspiración espiritual increíble para nosotros. No se olviden que si ustedes desean una copia de esta lección, visiten escuelasabática2000.org. Y si les gusta, compartan con sus familiares, con sus vecinos, con alguien que ustedes quieran compartir. Pongan me gusta y compártanlo. Mis hermanos, hoy día el título es Libertad en Cristo. Versículo de memoria, Gálatas 5:13. Miren lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este versículo vamos a ver luego. Vamos a empezar con Gálatas 5:1 y miren lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Interesante que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad libres, estén libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos libró Cristo? ¿De qué nos libró Cristo? ¿Qué libertad nos dio Cristo? ¿Qué libertad nos dio Dios? Cristo. ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Nos libró de las obras de la ley. Nos libró de las obras de la ley, dice mi hermano. ¿De qué más? ¿Qué más nos libró Cristo? Vamos a ver algunos versículos. Hebreos 2, 14, 15. Miren lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Y luego qué? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De qué nos libró Cristo? Del diablo. De las acechanzas del diablo. De que el diablo no era nuestra elección estar con el diablo. Él nos agarró, Él nos tomó. Allá en el Edén, Él usurpó nuestra libertad, usurpó todo lo que teníamos como felicidad. Él nos quitó la libertad. Y Cristo vino ¿para qué? Para liberarnos de ese yugo, para liberarnos de esa esclavitud, para liberar al ser humano de esta esclavitud del diablo. En primer lugar, entonces, Cristo vino a librarnos del diablo. ¿Qué hizo el diablo? En el Edén hizo caer en pecado ¿a quién? A nuestros padres. Y desde entonces todos somos ¿qué cosa? Pecadores. Porque no hay ni un justo. No hay ni un justo. ¿Y para qué otra cosa vino Cristo? Miren lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una segunda cosa de la que nos libró Cristo es ¿de qué? Del pecado. Del pecado. El pecado que dice aquí, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos ¿qué cosa? Siervos de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos separa ¿de quién? De Dios. Pero gracias a Cristo, gracias a nuestro Señor Jesucristo,
el pecado es roto en nuestra vida, es quebrantado, desaparece de nuestra vida, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Y como nos perdona nuestros pecados, otra vez nuestra relación con Dios está firme. Por eso dice, ¿qué cosa? Ahora somos hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¡Qué maravilla para nosotros! No solamente nos libró del diablo, sino Cristo vino a librarnos del pecado que nos separa de Dios. Ahora podemos estar juntos con Dios, volver a la dicha con nuestro Dios. ¿Y qué hace el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte. ¿Y a qué vino Cristo? A liberarnos de la muerte. A liberarnos de la muerte. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos libró? También Jesucristo. De la muerte. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está? Entonces, Cristo vino a librarnos de la muerte. ¿Qué hizo Cristo para darnos esta calidad de libertad que nos da felicidad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dios se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentíamos y para sobre todo vencer al enemigo en su terreno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Evidentemente, miren lo que dice Gálatas 1, 3, 4. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cuando leemos ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, está diciendo, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo se dio a sí mismo? Se dio a sí mismo. ¿Qué hizo? Finalmente, ¿qué hizo Él? ¿Qué pasó con Él? Finalmente, ¿qué pasó con Él? De tal manera que nosotros podamos estar libres de pecado. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Él? Murió en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar. Y no solamente una muerte natural, sino la Biblia dice, ¿y muerte de qué calidad? De cruz. Y muerte de cruz. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué hizo Cristo? Murió allá en la cruz. ¿Merecía? No, ¿Quién merecía morir en la cruz? el diablo. Nosotros. Nosotros que somos pecadores. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Y mi hermano dijo, Él no cometió pecado. Él no cometió pecado. Entonces, ¿por qué murió Él?
¿Por qué dio su sangre? Dio su sangre solamente para que nosotros seamos salvos. Nada más que por eso. Nada más para darnos una oportunidad de salvación. Entonces, Cristo nos rescató con su sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Miren lo que dice 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. ¿Qué calidad de precio? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con un precio pero muy, muy, muy caro. Fuiste comprado. Entonces, el apóstol Pablo nos da un consejo. ¿Qué consejo es? No os hagáis esclavos de los hombres. Ya han sido librados. Dios nos ha librado del diablo, nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte. Entonces, no vuelvan a ser esclavos de los hombres. Y el versículo es interesante. El versículo Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La misma idea. No estés sujeto a la esclavitud. ¿Y cómo es sujeto a qué clase de esclavitud? Está hablando a quiénes, a los Gálatas, está hablando a los cristianos de ese entonces. Ya Cristo nos ha salvado, ahora por favor no estén esclavos de nuevo. Entonces vamos a ver qué estaba pasando. Gálatas 5, 2, 4, miren lo que dice. He aquí yo, Pablo, os digo, con énfasis, yo les digo, con poder, con un énfasis increíble. He aquí yo, Pablo, os digo, ¿qué cosa? Que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere con eso Pablo? ¿A qué se refiere con esto? Si aquí nos está diciendo, no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, no os hagáis esclavos de los hombres. Y refiriéndose a esa situación, aquí dice que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cómo es eso del que la circuncisión les va a hacer esclavos? Recordamos una cosa importante. ¿Quién nos salvó? Cristo nos rescató con su sangre. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Aceptar el sacrificio de Cristo. En ningún otro hay salvación. Solamente en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, no se vuelvan esclavos otra vez. ¿Y qué significa para él ser esclavo otra vez? Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cuál era el problema? Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué pasa? No seréis salvos. No podéis ser salvos. ¿Qué diferencia? ¿Quién es el único que puede dar salvación? Cristo. ¿Y qué les estaban obligando o tratando de obligar a hacer a ellos? Te circuncidas. Si no te circuncidas, ¿qué va a hacer? No puede ser salvo. Completamente en contra de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. No, era exactamente eso. El problema no era la circuncisión, el problema es que a través de eso no podemos ser salvos.
Y esa era la situación de los Gálatas y puede ser la situación nuestra hoy. El único que nos puede dar salvación es Cristo Jesús. Entonces, ese era el problema. No vuelvan atrás. No vuelvan atrás a estas cosas. Y miren todavía cómo Pablo reflexiona acerca de esto. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Si quieres ser salvo a través de la ley, a través de esas prácticas, a través de las obras de circuncisión, de Cristo te has desligado. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, uno de los problemas era eso, ¿qué cosa? Cuidado que busques la salvación, ¿por qué? Por las obras. Cuidado, cuidado. Sí, hermano, yo creo que en una ocasión Cristo amonestó a los líderes religiosos que ponían cargas sobre la gente. Dice que ni ellos mismos con un dedo querían levantarlos. Amén. Entonces, hay un problema, existe hoy. Se le llama ser legalista. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Y el énfasis es increíble cuando leemos esto. Miren, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida por esta situación. ¿Para hacer qué cosa? Salvo. Otra vez le digo a todo hombre que se circuncida para poder ser salvo. ¿Qué pasa? Que está obligado a guardar ¿qué cosa? Toda la ley. Por eso antes hacían ¿qué cosa? Hacían leyes pequeñitas. Que no puedes caminar ¿qué cosa? El sábado tantos pasos. Que no puedes cargar más de ¿qué? Más de una cierta cantidad de peso. ¿Por qué? Tienes que guardar bien, pero bien la ley. Ya, y si quieres ser salvo por medio de la ley, tienes que guardar toda la ley, no hay otra. ¿Y quién puede guardar exactamente toda la ley? ¿Quién? Usted bien lo dice, mi hermano Armando, por nosotros mismos no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Es imposible. Pero de ahí es cuando siempre, y decía la lección, y siempre me voy a ese mensaje, que la ley no puede estar separada de la gracia, la ley no puede estar separada del amor. Caminan juntas, caminan juntas. Si yo me veo en la ley, estoy perdida. Si yo intento circuncidarme o hacer, es más, en 1 Corintios 3 está bien identificado. Si yo hago esto, pero no tengo amor, no tengo nada. Yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor... O sea, eso es lo que quiere mi Señor de nosotros. Que mi amor hacia Él sea tan grande que yo me despreocupe de cumplir la ley, porque la voy a cumplir solamente como fruto de mi amor, de mi relación con Él, de lo que yo vivo con Él. Mis actos van a ser conforme a la ley, sin estar pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Cuando hago eso, le estoy diciendo a Jesús, yo no te necesito para ser salvo. Yo puedo ser salvo por mí mismo, cumpliendo la ley. Y no es así. Es simplemente yo guardo la ley porque amo a mi Jesús. Y ese amor a mi Jesús hace que mis actos estén conforme a la ley. Yo guardo la ley por amor a Jesús. Vamos a mantener esa idea, porque la vamos a retomar posteriormente. Interesante que, wow, si quieres ser salvo por la ley, tienes que guardar toda la ley. ¿Es todo o nada? ¿Quién lo puede hacer? ¿Ah? Pero para Dios, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que dice Gálatas 5, 6, 7. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, por si acaso. Ni un bando, ni el otro bando. ¿Qué es lo que vale delante de Jesús?
¿Qué dice? Sino la fe que obra por el amor. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo único que vale. Es lo único que vale. Por gracia sois salvos. Cristo nos rescató con su sangre y eso es para Dios lo único que vale. Vosotros corríais bien, habían aceptado a Cristo. Y la pregunta seria es, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estaban bien, habían aceptado a Cristo, habían tenido esa relación íntima con Cristo. ¿Quién los estorbó? Estorbó es como, ¿quién les puso una tranca? ¿Quién les puso una tranca para no estar ahora juntos en una relación con quién? Con Cristo. ¿Quién les dijo esto? ¿Por qué están con esta situación? Guarda la ley para hacer ¿qué cosa? Salvo. ¿Por qué se están separando? ¿Por qué se están separando de eso? Increíble. Entonces, ¿qué cosa? Estén firmes en la verdad que libera. ¿Y cuál es la verdad que libera? Cristo nos rescató con su sangre. Nada más que con su sangre. 1 Corintios 6:20 continúa diciendo, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y ahora qué? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué? De Dios. Vivan una nueva vida, dice. Glorifiquen a Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo se glorifica a Dios? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra, dice. Obedeciendo su palabra. El apóstol Pablo a los Gálatas les escribe y les dice, Gálatas 5:13, ¿cómo glorificar a Dios? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Glorifiquen a Dios. Pero no usen esa libertad como ocasión para la carne. Sí, mi hermano, y cuando usted estaba hablando de eso y estaba estudiando la lección en esa parte, me vino a la mente un dicho muy popular que yo he escuchado en Colombia, no sé si en los otros países, que la gente dice, primero peco y luego rezo, así empato. ¿Me entiende? Entonces, es muy peligroso llegar a utilizar la gracia de esa forma, a pensar de que, oh no, el Señor es todo amor, el Señor es todo gracia, entonces yo me puedo dar esta deslizadita, puedo hacer esta cosita, que después pido perdón y ya, no ha pasado nada. ¿Cómo estamos utilizando la gracia? ¿Realmente entendemos el concepto de la gracia? Ahora, que van a haber caídas, que van a verlas. Pero ya el cristiano en este momento está llamado a no hacer las cosas deliberadamente, sino porque realmente yo quiero dejar al mundo y seguir a Cristo, como dice el himno. Amén, amén. Quiero glorificar a ¿quién? A Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Y qué significa para él glorificar? Mire, en primer lugar, no uséis la libertad como ocasión para la carne, para pecar. Y en segundo lugar, ¿qué cosa? Sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Sírvanse con amor los unos a los otros. Eso es glorificar a ¿quién? A Dios. Es interesante que en Gálatas él habla de lo mismo aquí, Gálatas 5:13 y Gálatas 5:6-7 de la misma forma, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo es eso de la fe que obra por el amor? ¿Cómo es eso? Si no servís por amor los unos a los otros. Servicio a los unos a los otros. ¿Cómo es eso? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Por qué el cristiano lo sirve con amor? ¿Por qué? Porque
algo que, wow, alguien está en problema, yo le ayudo. Alguien no tiene problemas, igual, yo estoy con él, yo estoy con él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano actúa de esa manera? ¿Por qué no es apático? ¿Por qué? Es algo que surge natural después de que tú aceptas a Cristo. Él va cambiando tu corazón. Tu corazón se va haciendo más sensible a las necesidades de otros. Entonces el amor que Dios pone en tu corazón, tú lo vas a llevar a cabo en acciones a tus hermanos, tu familia y a todo lo que te rodea. ¿Qué dice mi hermana? Mi hermana tiene un punto muy especial. Dice, el amor que Dios pone, ¿en dónde? En tu corazón. Y miren lo que dice la Biblia, Romanos 5:5. ¿Qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado en nuestros corazones. Wow. Glorifiquen a Dios. ¿Cómo? Sirviendo por amor los unos a los otros, con la fe que obra por el amor, porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cambia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cambia. Qué profundo, qué profunda situación. Ese corazón que era duro, ese corazón que era como de piedra, se ha suavizado, se ha hecho más dócil gracias a que Cristo mora en nosotros. Y no solamente se ha hecho dócil, sino ¿por qué servimos con amor? ¿Qué realmente esto? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué significa? ¿Qué ha derramado Dios en nuestros corazones? ¿Qué ha derramado en última instancia? Su gracia, su perdón. Su gracia, su perdón. ¿Qué más? Bendiciones. ¿Su qué? Sus bendiciones. Sus bendiciones, su gracia, su perdón, sus bendiciones. Miren lo que dice este versículo, Hebreos 8:10. ¿Qué ha derramado Dios en nuestros corazones? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, ¿qué cosa? Mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué ha derramado Dios en nuestros corazones? ¿Qué ha escrito? ¿Qué ha cambiado Dios en nuestros corazones? ¿Qué ha puesto? Su ley, sus estatutos, sus leyes. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esa comunión íntima, otra vez esa comunión que no tiene separación. Yo he puesto mis leyes sobre ustedes. ¡Qué maravilla! Por eso dice, sino la fe que obra por el amor. Por eso dice, si no servís por amor los unos a los otros. Y por eso dice Gálatas 5:14 lo siguiente, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor. Amor. ¿Qué ha puesto Dios en nuestros corazones? Su ley. Y toda la ley se resume en eso. Amén. Amén. ¿Y qué ley? ¿Qué ley ha puesto en nuestros corazones Dios? ¿Cuál es esa ley que dice amén, amén, amén al prójimo? ¿Cuál es esa ley? Miren lo que dice Romanos 13:9. Porque no adulterarás. ¿Qué ley es esa? Los 10 mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué guardamos la ley? Hermano Armando, se ha llegado al punto central de la lección y de nuestra vida como cristiano y a la meta que debemos llegar. Me fascina cuando el apóstol Pedro le dice, yo no tengo plata ni oro para darte, pero de lo que tengo te doy.
¿Qué tenía ya en ese momento Pedro en su corazón después de vivir toda esa experiencia con Jesús? Su muerte, su crucifixión, su resurrección y ahora la seguridad de la vida eterna. Eso es lo que le estaba dando, él estaba seguro y el amor de Dios lo constreñía y lo llenaba y eso era lo que él daba a los demás. ¿Me entienden? Esa es la misma relación que Dios quiere que tengamos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no quisiera que nadie me hurtara a mí, ni que me hiciera daño, ni que me hiciera nada. Entonces cuando yo llego a esa condición de mirar a mi prójimo, a mi vecino, hasta la persona que me hace daño, en esa misma forma, y yo le digo, no, el amor de Dios me llena, y al contrario, el amor es el que transforma. El amor de Dios puede transformar a esa persona como me ha transformado a mí. Eso es lo que Él quiere. El fondo de todo es, ama a tu prójimo, así como cuando Jesús vino y lo entregó todo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, entregaron todo lo que tenían, todo, haciéndose carne y llegando a la muerte únicamente por una palabra, por amor hacia ti y hacia mí. Ese es el mismo amor que Él quiere que compartamos con los demás. Y ese es el mismo amor que Él quiere poner en nuestros corazones. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿Qué cosa? No adulteres. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no codicies, ama a tu prójimo. Los 10 mandamientos, ama a tu prójimo. Es difícil obedecer eso, pastor. No es difícil cuando Cristo está con nosotros. Amén. Porque Él lo ha puesto en nuestros corazones. Él lo ha puesto en nuestros corazones. Y por eso Santiago, por esta situación Santiago, miren lo que dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, ¿conforme a qué? A lo que dice la Biblia. No otra cosa, sino lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hace? Bien hacéis. Bien hacéis. Es interesante el juego de palabras que ellos utilizan. Y entre ese juego de palabras está esta palabra, cumplís la ley. Pablo le gusta hablar de eso, cumplís la ley. Y también a Santiago, cumplís la ley. Aquí, por ejemplo, porque toda la ley se cumple en estas palabras. Toda la ley se cumple. Cumplís la ley. Hay que cumplir la ley, cumplir. ¿Cuál es la diferencia entre cumplir y guardar estrictamente la ley? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Cumplir la ley es algo que viene del corazón. Es algo que viene de adentro. Es algo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Miren lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿He venido qué? No he venido para abrogar, sino para qué? Para cumplir. ¿Y cómo ha cumplido la ley Cristo? Amando a todas las personas. Amor, amor y amor. La vida de Cristo era solamente llena de ¿qué? De amor. Por eso nos dice, toda la ley en esta palabra se cumple, cumple. Si en verdad cumplís la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hizo Cristo? Amó al prójimo como a sí mismo. Toda la ley en esto se cumple. Mis hermanos, qué maravilla. Qué maravilla. Aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, Él puede cambiar nuestro corazón, puede poner en nuestro corazón sus leyes y entonces nosotros podemos seguir a Él como nuestro ejemplo. Amen, cumplan lo que dice la ley. Ojalá, mis hermanos, que nosotros mantengamos esta relación con Cristo para que eso sea algo natural en nosotros. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.